Cuando nosotros tenemos un dolor en nuestro cuerpo, tenemos un malestar, ¿qué es lo que normalmente hacemos? Bueno, buscamos alguna pasta, ¿cierto? Nos tomamos alguna agüita, hacemos algo, tomamos algún medicamento para eso, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué podemos hacer cuando esos dolores o esos malestares muchas veces no son del cuerpo, sino son del alma, sino son del corazón? Ahí no es tan fácil y no es tan sencillo encontrar una pasta que diga sirve para eso, ¿verdad? Y quizás muchos de esos dolores de nuestra alma, muchos de esos malestares en nuestro corazón pudieron haber iniciado cuando en algún momento de nuestra vida fuimos ofendidos, defraudados, lastimados por alguien. ¿Sí? ¿Ha llegado usted a experimentar eso? Ser lastimado, ofendido, decepcionado, herido por alguien. Pues yo creo que todos aquí podríamos levantar la mano y decir, claro, yo he vivido eso, yo he pasado por eso. Ahora, ¿cuál ha sido su reacción cuando le han ofendido, cuando le han lastimado, cuando le han herido? ¿Qué ha hecho frente a esa situación? ¿Cómo ha manejado eso? ¿Qué ha hecho frente a eso? Quisiera que miráramos hoy un texto que está en Mateo capítulo 18, verso 21 al verso 22. Mateo capítulo 18. Verso 21 al verso 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Este quizás es uno de los textos que no son tan agradables de leer y que no son tan agradables de escuchar. Y yo creo que cuando Pedro escuchó la respuesta del Señor Jesús, tampoco le agradó mucho escuchar esa respuesta, ¿no? Porque él le dice: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y la respuesta del Señor es: no te digo que hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y cuando nosotros escuchamos esto, seguramente surgen muchos argumentos y surgen muchos pensamientos en nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, ¿de qué se trata realmente el perdón y por qué el Señor habló tanto acerca del perdón? ¿No? ¿De qué se trata realmente el perdón y por qué el Señor habló tanto acerca del perdón? ¿Y por qué el Señor le dice a Pedro: no te digo que hasta 7, sino hasta 70 veces 7, ¿no? Dándole como una relevancia y una importancia al tema del perdón.
Ahora, pensamientos como, bueno, y si a mí no me parece justo perdonar, si yo no siento perdonar, es que esa persona no se merece mi perdón y es que no quiero simplemente perdonar. Pueden ser pensamientos como estos los que surjan en cada uno de nosotros. Pero hoy quisiera que nosotros nos detuviéramos un poco a pensar y a entender con la ayuda del Señor y con la ayuda de su palabra, ¿qué es esto del perdón? Porque quizás lo escuchamos y lo hemos escuchado y quizás lo hemos tratado de practicar en nuestras vidas, pero por alguna razón somos dados a olvidar y por alguna razón a veces también no logramos verlo de la manera correcta y por esa razón se hace difícil de apreciar y de valorar en nuestras vidas como deberíamos apreciar y valorar esto de lo cual el propio Señor Jesucristo habló. Miremos Colosenses capítulo 3 verso 12 al 13. Colosenses capítulo 3 verso 12 y verso 13. Lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Colosenses capítulo 3 versos 12 y 13. Y dice así: dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. ¿Qué les parece si lo volvemos a leer juntos? Y yo creo que este es uno de esos versos que necesitamos leerlo muchas veces. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Cuando nosotros escuchamos el tema del perdón y cuando vemos en la Biblia que el Señor habla sobre el perdón y como quizás todas las demás cosas que el Señor nos instruye a hacer en la Biblia, podríamos llegar inicialmente a ver el perdón como algo que me toca, ¿no? Como una obligación. Pero en realidad el Señor nos deja ver a través de este texto que el perdón, más que ser una obligación, ¿no? Y más que verlo como una obligación, es que me toca perdonar, es que debo perdonar. El perdón es una necesidad. ¿Sí? Y yo creo que es diferente verlo no como obligación a verlo como una necesidad. Y aquí en los versículos que acabamos de leer encontramos al menos 3 cosas que nos muestran la necesidad de perdonar, la necesidad de practicar el perdón en nuestras vidas. Y lo primero que nosotros encontramos acá en el verso 12 es: dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él. Esto es muy importante de entender. Dios nos creó
Y Dios nos eligió para que habitemos y para que compartamos la vida con otros. Dios no nos creó para que fuéramos llaneros solitarios que van solos por la vida. Dios nos creó para habitar y para vivir en comunidad, para vivir con otros. Desde que nacemos estamos siendo parte de una comunidad, nacemos siendo parte de una familia, crecemos y empezamos a ser parte luego de un jardín, luego de una escuela, luego de un colegio, luego de una universidad, luego de un barrio, luego de una sociedad, de un mundo entero que está a nuestro alrededor y con el cual necesitamos interactuar, con el cual necesitamos relacionarnos. Pero ¿qué pasa en medio de ese relacionamiento y de esa interacción con otros? ¿Qué pasa? Hay peleas, hay disgustos, hay ofensas, ¿cierto? Experimentamos no eso tan bueno que siempre quisiéramos vivir o quisiéramos experimentar. ¿Y qué es lo que lleva a que hayan esos disgustos, a que hayan esos conflictos, a que hayan esas diferencias? Que somos seres imperfectos, ¿verdad? Que somos seres imperfectos, pecadores, ¿cierto? Con imperfecciones, con debilidades, y que esas debilidades y esas imperfecciones nos llevan a que nuestras relaciones tengan grandes dificultades muchas veces, sea en el área que sea, nos lleva a tener grandes dificultades. Y por esa razón, el Señor, siendo consciente de que nosotros somos imperfectos, de que el que está a mi lado es imperfecto, para que aún en medio de esas diferencias y aún en medio de esas imperfecciones pudiéramos habitar, pudiéramos convivir y pudiéramos disfrutar de la vida, el Señor coloca el perdón como algo necesario para poder sobrellevar y para poder mantenernos unidos a pesar de nuestras imperfecciones en la vida. Martin Luther King dijo lo siguiente: quien está desprovisto del poder de perdonar, está desprovisto del poder de amar. Quien está desprovisto del poder de perdonar, está desprovisto del poder para amar. Y yo creo que de una u otra manera, en nuestras relaciones con otros, en nuestras relaciones interpersonales y de hogar y de familia, todos tenemos una necesidad fundamental, y es la necesidad de ser amados, de ser valorados y de ser respetados. Sin embargo, muchas veces esto no sucede y esto no se da. ¿Por qué? Porque nuestra imperfección humana nos lleva muchas veces a hacer lo contrario. Pero en medio de todo esto, el Señor nos muestra el perdón como una manera de poder aprender a amar y aprender a relacionarnos y aprender a convivir en paz y en armonía con aquellos que están a nuestro alrededor. El perdón se hace algo necesario para poder tener relaciones sanas con otras personas. El perdón se hace necesario ¿para qué? Para poder tener relaciones sanas con otras personas. Si no tenemos o no desarrollamos una capacidad de perdonar, vamos a ser personas que no tenemos buenas relaciones con otros. Vamos a vivir continuamente en conflictos y vamos a vivir continuamente en enemistades, vamos a vivir continuamente aislados y alejados de otros. ¿Por qué? Porque nos cuesta perdonar, y al no perdonar creamos barreras, se levantan muros que en lugar de unir, dividen
que en lugar de unir, separan y nos alejan de los demás. El perdón, en primer lugar, entonces es necesario para poder tener buenas relaciones con otros. No se trata de que el otro sea solamente la persona perfecta o ideal. Se trata de que cada uno de nosotros podamos aprender a perdonar y podamos aprender a sanar nuestro corazón. ¿Qué es el segundo punto que nos muestra la necesidad del perdón? Hebreos capítulo 12, versículo 15 nos invita a tener cuidado acerca de algo. Hebreos capítulo 12, verso 15 nos dice lo siguiente: miren bien, miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Entonces, aquí el Señor nos está diciendo: miren bien, revisen bien, no sea que brote alguna raíz de amargura y ésta os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Cuando pensamos en perdonar, muchas veces decimos: pero es que esa persona no merece que yo lo perdone, ¿cierto? No lo merece, y pensamos como si el perdón fuera algo que beneficiara al otro, ¿cierto? Vemos el perdón como si fuera algo para el bien del otro. Pero en realidad, cuando el Señor nos invita a perdonar y cuando vemos el perdón como una necesidad, lo vemos porque a través del perdón nosotros somos liberados de la amargura, somos liberados de la ira, somos liberados del rencor, somos liberados de todos esos sentimientos que se generan cuando hemos sido heridos, pero no perdonamos, y entonces queremos venganza, y entonces queremos de alguna manera hacer justicia por nuestra propia cuenta, y entonces no son buenos pensamientos los que vienen a nuestra mente. Los que están en nuestra mente son malos deseos, son malos pensamientos los que están en nosotros hacia esa persona que nos ha herido, hacia esa persona que nos ha lastimado. Entonces el perdón se hace necesario porque, como hablábamos al comienzo de la prédica, si pensamos en una medicina para sanar los dolores del alma, para sanar las heridas del alma, creo que tenemos que hablar y tenemos que pensar en el perdón. Y creo que esa es la medicina que Cristo el Señor dejó para la sanidad de nuestros corazones, para la sanidad de nuestras almas. El odio, el rencor, la venganza y la amargura son como una especie de cáncer que van consumiendo nuestras vidas y que endurecen profundamente nuestro corazón. Quisiera retomar un poco el testimonio que Graciela nos daba en el aniversario de la iglesia, de su situación en su hogar y cómo estas cosas, heridas y decepciones que experimentamos en nuestras vidas, tienden a endurecer nuestro corazón, a aislarnos de las demás personas y a tratar de volvernos insensibles para no volver a ser heridos, para no volver a ser lastimados. Un mecanismo de protección equivocado que tratamos de colocar en nuestra vida, pero que al final esto lo único que termina haciendo es más daño. O sea, en realidad no estamos superando lo que pasó, sino que en realidad estamos prolongando y estamos permitiendo que ese daño que un día nos hicieron siga latente, siga vivo en nosotros y nos siga haciendo daño.
Y hasta que no tomemos la decisión de perdonar, no podremos superar, no podremos salir de ese momento de nuestra vida y no podremos experimentar verdadera paz, verdadera libertad y verdadera tranquilidad en nuestro corazón. Yo creo que cuando el Señor nos anima a perdonar es porque lo necesitamos para nuestra propia paz, para nuestro propio bienestar, para nuestra propia salud del alma y muchas veces también del mismo cuerpo. Pero en tercer lugar, según Colosenses, como lo leíamos, somos llamados a recordar el perdón del Señor sobre nuestras vidas, ¿no? Y nos dice Colosenses capítulo 3, versículo 13: sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar también a otros. La tercera necesidad que nos muestra acá el Señor es que necesitamos recordar cómo el Señor nos ha perdonado primeramente a nosotros. Como alguien dijo en alguna ocasión, perdonar o no perdonar mejor es romper o dañar el puente por donde yo mismo voy a necesitar pasar en algún momento. Y esto es una realidad. Nosotros, cuando nos encontramos frente a las heridas y frente a las ofensas de la vida, necesitamos recordar cómo Cristo ha tenido misericordia y nos ha perdonado a cada uno de nosotros. Y nos perdona. Yo creo que no solo hablamos de perdón en el pasado, sino que hablamos de perdón en el día a día, porque en el día a día nos equivocamos y en el día a día seguimos necesitando el perdón de Dios. Y cuando vamos en oración al Señor, por eso en la oración del Padre nuestro Señor Jesucristo incluyó una parte y dijo: perdónanos nuestras deudas, perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos deben. En ese momento el Señor está mostrando que yo necesito extender perdón a otros porque es algo que primero yo lo necesito para mi propia vida. No puedo o no es justo que yo vaya ante Dios diciéndole: Señor, perdóname por esto, y cuando otro ha fallado contra mí, yo no decida perdonar. ¿Qué es lo que cada uno de nosotros quisiéramos recibir o deseamos o esperamos recibir cuando vamos a pedir perdón ante Dios? Que Él nos perdone, ¿verdad? Que Él tenga misericordia de nosotros. Y entonces, si es lo que nosotros esperamos, es lo que el Señor nos pide que también podamos hacer con otros. Así como Él nos extiende perdón, así como Él nos extiende gracia, que nosotros podamos extender perdón y podamos extender gracia. En alguna oportunidad alguien dijo que nunca tendríamos que perdonarle a alguien tanto como Dios ha tenido que perdonarnos a nosotros. Porque a veces uno dice: uy, no, pero es tan terrible esto que me hicieron. Pues aunque sea duro, porque no podemos negar y no podemos ignorar que hay cosas que son terriblemente duras, terriblemente dolorosas, ciertamente lo son, pero nada de eso se puede comparar a todo lo que el Señor ha tenido y aún tiene que perdonar cada día sobre nuestras vidas. Entonces, recordando ese acto de que yo soy el primero en necesitar perdón,
Dios me anima para que entonces yo lo otorgue y esté dispuesto a darlo a otros. Y por último, el perdón se hace necesario porque de una manera extraña es la forma en la que muchas veces, no siempre, tristemente, pero sí en muchas ocasiones, el perdón es un instrumento para cambiar y transformar el corazón de otros. No siempre pasa, pero muchas veces sí. El perdón es un instrumento utilizado por Dios para cambiar y transformar la vida de otros. El perdón resulta ser el instrumento de Dios para vencer el mal, para acabar con el mal y para que sea el bien el que finalmente triunfe. Necesitamos perdonar porque el mundo en el que estamos, las relaciones que tenemos no van a cambiar y no van a mejorar si yo aplico esta ley de ojo por ojo, diente por diente. Y lo vemos en nuestra sociedad, lo vemos en nuestro mundo. El mundo no se ha arreglado y no ha mejorado porque cuando el uno atacó, el otro de una vez se defendió. Lo único que esto ha generado es más guerras, más violencias, más caos. Y el único verdadero revolucionario que un día en la historia y que un día en la cruz, no peleando contra sus enemigos, no luchando contra sus enemigos, no atacando a sus enemigos, sino muriendo y dando su vida por sus enemigos, fue el que verdaderamente venció. Pero ahora nos toca a nosotros. Y qué duro es, ¿verdad? Creo que literalmente es como ir a una cruz y morir. En nuestro ego, en nuestro yo, en nuestro orgullo. Supremamente difícil. Una cosa es hablarlo y otra cosa es vivirlo, ¿verdad? Cuando escuchamos esto. Y por eso también alguien dijo que el reconocimiento de un problema es el 50% de la solución, pero no es toda la solución, falta el otro 50%. Entonces el perdón es una necesidad. ¿Por qué? Para poderme relacionar sanamente con otros, para poder experimentar paz en mi corazón, libertad en mi vida, y para poder también de alguna manera transformar este mundo para bien y transformar en la vida de otros para bien. Sin embargo, muchas veces no sabemos bien o no entendemos bien lo que es el perdón y cómo hacerlo, y quedamos ahí frenados. Muchos dicen, no, yo no perdono porque pensamos que perdonar es permitir que el otro siga agrediéndome, que el otro siga maltratándome. Entonces yo digo, no perdono porque en el fondo no quiero seguir permitiendo que me hagan daño. Y entonces nos resistimos a perdonar porque pensamos que perdonar tiene que ver entonces con permitir que hagan con uno lo que quieran hacer, y entonces decimos no, simplemente no perdono porque no quiero permitir que sigan haciendo conmigo lo que quieran. Sin embargo, ese es un pensamiento equivocado acerca de lo que es realmente el perdón. Ahora, ¿ustedes creen que el Señor, nuestro Dios, que es justo, nos pediría que hiciéramos algo así? Nos pediría que aguantara, que dejáramos que hicieran con nosotros todo lo que quisieran y no dijéramos nada y ya. No, Dios es justo y Dios no nos va a pedir que hagamos algo que sea injusto o que vaya en contra de lo que Él es. No lo va a hacer. Entonces, ¿qué es el perdón? El perdón es renunciar al dolor y al deseo de venganza. Es cambiar nuestro sentimiento negativo hacia la otra persona por un sentimiento y pensamiento de bendición. Perdonar es renunciar al dolor, al deseo de venganza
y cambiar el sentimiento negativo hacia la otra persona por un sentimiento y un pensamiento de bendición. Eso tiene que ver con el perdón, soltar el dolor, y tiene que ver con renunciar al deseo de venganza, y tiene que ver con cambiar mi sentimiento y mi pensamiento negativo hacia el otro. ¿Qué siente uno hacia otro cuando uno está enojado, cuando uno tiene rabia y rencor? Que le vaya bien, que todo le salga bien, Señor. Bendice todo lo que haga. No, en el fondo, aunque no lo digamos, estamos allá en el corazón diciendo, uy, ojalá le vaya mal, ojalá todo le salga mal, ojalá sienta las consecuencias, ¿cierto? Le duela en el alma también. Sí, en el fondo de nuestro corazón estamos deseando eso. Pero entonces, yo no sé si ha escuchado alguna vez a alguien decir, o usted lo ha dicho, no siento ganas de perdonar. No tengo deseos de perdonar. No tengo ganas de perdonar. No siento perdonar. Si de pronto usted mismo lo ha sentido, lo ha experimentado, todos seguramente lo hemos sentido, lo hemos experimentado. Entonces, ¿qué hacer? Si perdonar es cambiar el sentimiento negativo hacia el otro, el pensamiento negativo hacia el otro por un sentimiento y por un pensamiento de bendición, ¿cómo podemos hacer eso? No, esa es como la pregunta ahí. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo es posible eso? Y yo creo que entonces necesitamos entender que el perdón es un proceso que está compuesto por varias cosas, y que en la medida que vamos siguiendo esos pasos, vamos a completar ese proceso, y al completar ese proceso vamos a ver los frutos de bendición que trae a nuestra vida el perdón. Entonces el perdón tampoco es algo así, es un proceso que debe llevar unas etapas, y que cada etapa se debe considerar y se debe tener en cuenta en ese proceso. Por eso hoy, este mes, hemos decidido iniciar esta nueva serie que habla acerca del perdón. Hemos decidido iniciar esta serie que nos da herramientas y que nos da pautas para el perdón. Y yo creo que lo que Dios está queriendo hacer en nuestras vidas es preparar nuestros corazones para que su voluntad y sus propósitos se puedan cumplir. Porque cuando hay odio y no hay un corazón sano, eso estorba, como dice Hebreos, para que los propósitos de Dios se puedan cumplir en nuestras vidas, para que la voluntad de Dios se pueda hacer en nuestras vidas. Necesitamos preparar nuestro corazón y necesitamos preparar nuestras vidas. Necesitamos ser odres nuevos, no odres viejos, sino odres nuevos, para que el vino nuevo y la bendición de Dios pueda reposar sobre nuestras vidas. No podemos buscar bendición cuando el Señor describe que cuando no hay un corazón restaurado, cuando no hay una vida preparada, es como si tú echaras un vino nuevo en un odre viejo, ¿y qué va a pasar? Se rompe y se daña tanto el odre y se pierde tanto el vino nuevo, ¿verdad? Y entonces vamos a mirar algunos pasos para tener en cuenta en nuestro proceso de perdonar. Y lo primero es, no sé, ustedes han escuchado esa frase, sigue lo que te diga tu corazón. Suena muy bonito, ¿verdad? Muy emocionante esa frase, ¿no? Incluso hasta en iglesias yo la he escuchado. Alguna vez fui a una iglesia y cuando el pastor empezó a hablar y dijo esta frase, inmediatamente me bloqueé porque dije, ¿cómo es posible? Pero bueno, el punto es,
¿Será que esta frase o será que este pensamiento es correcto? ¿Será que es confiable seguir siempre en nuestro corazón? ¿Qué piensan ustedes? Esta frase muy popular y aunque parece muy agradable, tiene un gran problema. ¿Y saben ustedes cuál es el problema de esta frase? Que coloca primero y por encima de todo a nuestras emociones, y coloca a nuestras emociones por encima de las obligaciones y de las responsabilidades que tenemos como seres humanos en la vida. ¿Cuál es el problema de esta frase? Que coloca nuestras emociones primero y por encima de nuestras obligaciones y de nuestras responsabilidades. ¿Cuántas veces usted en la mañana se ha despertado y de repente no ha tenido ganas de ir al trabajo y usted quisiera seguir durmiendo ahí en su cama, tranquilo, cómodo, pero el entendimiento que tiene unas responsabilidades, que tiene unos compromisos, es lo que mueve en ese momento nuestra vida, es lo que mueve nuestras acciones, no es lo que sentimos, ¿verdad? Entonces, si yo en la vida me dejo solo guiar y dirigir por mis emociones, por lo que yo siento y no por las obligaciones, las responsabilidades y los compromisos que tengo, pues voy a cometer muchos errores, voy a cometer muchas equivocaciones. Y cuando hablamos del perdón, entonces, esto también nos afecta. ¿Por qué? Porque ahí es donde muchos de nosotros decimos: no siento perdonar, no tengo ganas de perdonar y por lo tanto no perdono. Pero es que el perdón entonces no es un sentimiento, el perdón es una decisión. El perdón no es un sentimiento, el perdón es una decisión. Por naturaleza nosotros no vamos a sentir perdonar. O sí, usted de los que lo ofenden y usted inmediatamente dice: sí, te perdono. No, a ninguno nos fluye eso, más bien nos da ganas de cogerle a golpes, ¿cierto? Eso es lo que fluye de nuestro corazón, ¿cierto? Esa es la emoción de nuestro corazón: rabia, ira, enojo, venganza. Esa es lo que sí nace, lo que sí brota. Pero entonces necesitamos recordar lo que dice el Señor en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 9 y 10. 1 de Pedro capítulo 3 verso 9 y 10 nos dice lo siguiente: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. ¿Qué tal si lo volvemos a leer? No devolviendo mal por mal. ¿Qué es lo que uno siente humanamente cuando le hacen mal? Devolver mal por mal. ¿Qué nos dice el Señor entonces en cuanto a nuestra forma correcta de responder? No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Alguien decía que cuando nosotros devolvemos mal por mal, es como si le quitáramos al otro la daga con que nos lastimó y la quitáramos de nosotros, pero no para sanar, sino para coger y clavársela a él también. Es una especie en que podríamos ilustrar devolver mal por mal. Y aquí el Señor nos está diciendo: mire, si usted siente devolver
bien por mal, hágalo, y si no, pues tranquilo, déjese guiar por lo que su corazón le diga. No es lo que el Señor está diciendo acá. El Señor está diciendo acá, ¿cierto? ¿Qué es lo que Él nos dice? No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Ahora, este es nuestro deber, esta es nuestra necesidad. ¿Por qué? Por el propio cuidado y protección de nuestro corazón y por cuidar y protección del corazón del otro. Sin embargo, como decíamos hace un momento, una cosa es leerlo, una cosa es escucharlo y otra cosa es vivirlo. Y yo creo que ahí es donde cada uno de nosotros necesitamos caer de rodillas y en lugar de dedicar tanto tiempo al teléfono, a las redes, a tantas cosas que hoy en día tenemos que nos distraen, dediquemos a orar. Y no a orar solo para pedirle a Dios que nos bendiga, que nos prospere, sino a orar para pedirle a Dios que nos conceda la gracia, la fortaleza y la capacidad para poder vivir esto. Porque recordemos que cada palabra de estas que están aquí en la Biblia no la podemos vivir por sí mismos, no la podemos aplicar por sí solos, no la podemos aplicar en nuestras fuerzas. Necesitamos la gracia, la ayuda, el poder de Dios obrando en nuestras vidas. Y tenemos que buscarlo. Porque si no lo buscamos y yo trato de hacer esto en mis fuerzas, pues no voy a poder, me voy a frustrar y voy a decir simplemente, ay no, eso no se puede. No, sí se puede. Porque si el Señor lo dice, Él que es justo, no nos va a pedir algo que no sea posible. Y lo que es imposible para nosotros, es posible para Él y es posible a través de Él. Por eso necesitamos en esta mañana recordar esto: el perdón no es un sentimiento, nunca vamos a sentir perdonar. El perdón es una decisión que yo tomo cuando entiendo que es la manera correcta de responder ante la ofensa, de responder ante el daño, que es la manera correcta en que yo puedo vencer realmente eso que me quiere hacer mal y eso que me quiere hacer daño. Yo no venzo el mal devolviendo el mal, porque en realidad ya fui vencido. Si yo devuelvo el mal que me hicieron, en realidad ya fui vencido por ese mal y he caído en la trampa de Satanás. Pero la forma de vencer el mal es cuando yo tengo, con la ayuda del Señor, la fortaleza para decir: no voy a pagar y no voy a devolver mal por mal, voy a bendecir. Voy a bendecir. Y yo creo que para eso necesitamos, 1, orar primero por nosotros, y 2, necesitamos orar por la otra persona. Porque no hay nada, no hay mejor lugar para aprender a perdonar y amar que orando por aquel que nos ha lastimado, por aquel que nos ha dañado, por aquel que nos ha ofendido. Quisiera, para terminar, los próximos domingos seguiremos viendo las demás etapas de este proceso, pero por hoy quisiera que pudiéramos empezar con esto. El perdón no es una obligación, el perdón es una necesidad. El perdón no es un sentimiento, el perdón es una decisión. Así que quisiera que allí donde usted está, piense en las siguientes preguntas. ¿Ha estado luchando con sentimientos de rencor hacia alguien que le ha hecho daño? ¿Las heridas todavía duelen? ¿Piensa usted o ha pensado que debe perdonar, pero sin embargo algo dentro de sí se resiste y se opone para que usted no lo haga? Recordemos algo: perdonar duele, perdonar cuesta, es normal que duela y es normal que cueste.
Y perdonar toma tiempo y necesitamos mucha ayuda del Señor para poderlo lograr. El perdón es algo sobrenatural. No es algo natural, es algo sobrenatural que solo es posible y solo nace como producto de nuestra unión, de nuestra comunión, de nuestra relación y de nuestra dependencia del Señor. Y por eso yo quisiera invitarles para que ahí donde están, cierren sus ojos por un momento y piensen en estas preguntas. ¿Ha estado luchando con resentimiento hacia alguien que le ha dañado? Aunque quizás usted sabe que debe perdonar, algo dentro de usted se opone y no ha podido hacerlo. Esas heridas que le causaron, aunque quizás pudo haber sido mucho tiempo, cuando usted las recuerda, aún le duelen. Esa es una evidencia de que no ha perdonado eso y de que hay una herida por sanar, de que hay algo de lo cual necesita ser libre. Yo les pido que de una manera muy honesta y libre hablen con Dios sobre eso. No tengan temor de hacerlo. Dios conoce sus pensamientos, Dios conoce sus sentimientos. Y yo le pido que en esta mañana usted ore sobre este tema delante del Señor y reconozca, y si usted reconoce o quizás no tiene tan claro, pídale al Señor que le ayude a ver el estado de su corazón, que le ayude a ver lo profundo que puede haber en su corazón, y que en esta mañana, Señor, que estamos aquí reunidos y que escuchamos sobre este tema, tú hablaste y tú le dijiste a Pedro hasta 70 veces 7. Señor, el perdón es una necesidad para nuestras vidas, porque necesitamos relacionarnos bien con otros. Necesitamos de otros, Señor, y otros necesitan de nosotros. No fuimos creados para vivir en soledad, fuimos creados para vivir en comunidad, Señor. Y quizás, Señor, muchas veces nos preguntemos por qué no tenemos buenas relaciones con otros, Señor. Quizás una de esas causas es porque nos cuesta perdonar. Señor, en esta mañana queremos rogarte, cada uno de los que aquí estamos, que nos concedas la capacidad, Padre, que por sí solos no tenemos, Dios, para poder empezar a dar pasos por el camino del perdón, Señor. Que podamos empezar a salir de nuestras cárceles de amargura, de dolor, de venganza, de resentimiento, Señor, y podamos empezar a avanzar por un camino hacia la libertad, hacia la paz, hacia la bendición, Señor. Porque ciertamente, Dios, tú tienes, Señor, buenas cosas para todos nosotros, Dios. Tú eres bueno para con todos, generoso, Señor. Pero como escuchábamos en esta mañana, la amargura, el rencor estorba, Señor, y nos impide poder ver y poder experimentar en nuestras vidas la abundancia de las riquezas de tu gracia, Señor. Y hoy en oración, Señor, queremos pedirte que nos ayudes a vivir esta palabra, que nos ayudes a aplicar, a practicar esta palabra, Señor, por encima de nuestros sentimientos de rabia, de dolor, de enojo, de venganza. Ayúdanos a tomar la decisión de perdonar, Señor, a todos aquellos, Dios, que en algún momento de nuestras vidas han herido, han dañado, han lastimado. Señor, ayúdanos en esta mañana a soltar todo dolor por eso, a soltar todo deseo de venganza, a soltar todo deseo, Señor, de
de justicia, de nosotros hacer justicia por nuestra propia cuenta. Señor, ayúdanos en esta mañana a cambiar todo sentimiento y todo pensamiento negativo hacia esa persona y a poder pensar y a poder, Señor, sentir bendición por esta persona. Señor, que la manera en que enfrentemos el mal no sea con el mal, sino que sea con el bien, Señor. Ayúdanos a vencer el mal haciendo el bien. Pero para poder hacer el bien, Señor, primero tenemos que perdonar. Ayúdanos en esta mañana, Padre, a entender, Señor, a quién necesitamos perdonar. Señor, y ayúdanos a poder desarrollar y poder formar un corazón perdonador y a la vez un corazón que ama con libertad, Señor. Un corazón que ama de verdad, Dios. Oh Señor, te damos gracias en esta mañana, porque tú primeramente nos has perdonado y nos perdonas cada día nuestras faltas, Dios. Señor, y hoy queremos aprender de ti, Señor, y poder también asimismo hacerlo con otros, Dios. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.